cambiado el sistema impositivo es un problema. Que no se haya hecho una empresa nacional de minería, que pudiera incluso pensarse ahora que en una empresa binacional junto con los chilenos y tomar todo el tesoro que significa la cordillera, es un problema. Y que no se haya nacionalizado el comercio exterior, y que el comercio exterior siga estando en manos de las 5, 6, como dicen 7 empresas que son dueñas de los puertos, de la marina mercante, de todo, y a las que hay que rogarle que te liquiden los dólares. Por favor, liquiden los dólares. Y bueno, y eso no se hizo. Y la discusión se planteó. Con Artillo hemos ido muchas veces a discutir con importantes personajes del gobierno, con Víctor, y a decirle, no hay que hacer estas cosas. Y la respuesta siempre era, bueno, pero mirá, si con la 125 nos hicieron el aquelarre que nos hicieron, te imaginás lo que nos van a hacer si damos un paso impositivo. Y la respuesta nuestra era invariable. ¿Y lo que nos van a hacer si no hacemos estas cosas? Bueno, hoy está claro, lo que nos pueden hacer es una restauración conservadora muy peligrosa para Argentina y muy peligrosa para América Latina. Por eso, Fidel es una luz de pensamiento revolucionario en una época en que desde el discurso de Alfonsín en Villa Regina, cuando nos espetó aquello de que ha terminado la época de las revoluciones y ahora es la época del jogging y el yogur, bueno, son 30, 31 años en donde cayó la revolución chilena, vino la dictadura, cayó la revolución nicaragüense, se desarticuló la revolución socialista en el este europeo y evidentemente estamos resistiendo una andanada tremenda. ¿Quién hubiera sido de nosotros? ¿Dónde estaríamos sin Fidel Castro? Nos hubiera arrasado como una luz de esos que bajan de la montaña cuando hay inundación, así nos hubiera arrasado todo. Hay que tener mucha claridad, mucha valentía, mucha ética, mucha dignidad para decir periodo especial, pero vamos a resistir. Pensémoslo, compañeros, pensémoslo la dosis de convicción, la dosis de valor, y por supuesto Fidel es un representante genuino de un pueblo extraordinario, al que rindámosle un aplauso porque y yo termino diciendo una cosa, el tema del poder popular. Fidel ha sido un pensador en donde siempre el tema del poder lo ha tenido muy presente, y la idea en todos los terrenos: poder por la capacidad de violencia armada, poder por la capacidad de voto en política y poder por la capacidad de ir organizando espacios de autonomía de las masas. ¿Qué son si no eso los comités de defensa de la revolución? ¿Qué es sino la experiencia del poder popular más importante que se ha construido, yo diría, en el mundo, en la historia de las revoluciones? Bueno, idea en la que tenemos que abrevar, idea en la que tenemos que alimentarnos, idea en la que tenemos que construir, ¿no? Poder popular. Revolución antiimperialista o socialista de liberación nacional y por lo tanto antiimperialista, y sustentada en una construcción de poder popular. Esa es nuestra línea. Es decir, que realmente cuando decimos somos fidelistas, es porque nos hemos inspirado mucho en Fidel, tenemos que inspirarnos mucho más. Solo podemos recibir buenas cosas de esa inspiración, y por lo tanto yo termino felicitando nuevamente a CEFA y a todos los
los aparatos del partido que han empujado esta iniciativa de la cátedra de Fidel Castro. Y termino, no que quiero terminar aquí, pero termino contando una anécdota que la vivimos juntos con Víctor. El tema del antiimperialismo. Yo creo que acá, viste, como dice Maradona, se nos escapó la tortuga. Se nos escapó la tortuga porque no fuimos antiimperialistas, claramente. Que Clarín, que esto, que lo otro, no, nadie quería hablar de la embajada norteamericana, nadie. Y de las fundaciones, ¿cómo se llaman las otras cosas? Las ONG, y todo eso. La presencia militar, lo de Malvinas como un problema diplomático, ¿no? Las bases militares, etc. ¿No? Yo me acuerdo cuando volvíamos de Colombia y fuimos con Víctor a hablar con Fidel para llevarle la inquietud. Bueno, mirá, Marulanda ha lanzado la idea de la sustitución de cultivo como forma de parar la cuestión de la droga. Pero ¿qué le decimos? Nosotros no nos da el caletre para pensar algo, tiene que poner a pensar poco, como siempre pasa. Entonces Fidel, yo tengo grabada la imagen de él, ¿no? Estaba en plenitud Fidel en esa época, toda su imponencia física, intelectual, ¿no? Se tiró para atrás, así, se mezó la barba, dijo, mira, volvé y decía a Marulanda que lo que tienen que hacer es lograr que ese planteo que está haciendo la izquierda en Colombia penetre en la sociedad norteamericana. Hagan todo lo que puedan hacer para que penetre en la sociedad norteamericana. ¿Cómo le digo? Sí, que las madres norteamericanas empiecen a pensar que sus hijos van a estar más seguros y más protegidos de la droga si avanza este enfoque que está lanzando la izquierda, los guerrilleros, los comunistas en Colombia. Eso tienen que hacer. Por supuesto que le hicimos caso, volvimos, le dijimos a Marulanda eso, y los compañeros de la FARC empezaron todo un proceso, y hubo reuniones. Víctor, ¿con quién era la organización? El jefe de la Bolsa de Comercio de Estados Nueva Unidos. reuniones muy importantes donde los compañeros predicaban esto y por supuesto eso tenía una repercusión en Estados Unidos. Desgraciadamente, la historia tiene su astucia, a veces nos juega bien, a veces nos juega mal. Vino el problema de los ambientalistas, ¿ustedes se acuerdan? Que hubo en un combate que estaba librando la FARC, no se sabe si contra el ejército colombiano o venezolano, o panameño, porque hay una zona ahí que no se sabe quién, o paramilitares, etcétera, perfecto. Y el batallón de FARC que estaba combatiendo detiene a 5 norteamericanos, ciudadanos norteamericanos que andaban ahí por la selva y por requerimientos de combate y demás, que estos tipos que estaban combatiendo, les dan la orden de eliminar. Los eliminan, se arman semejantes 5 ciudadanos norteamericanos, se arman un despelote de novela y se suspende todo ese proceso. Pero ese proceso, que nosotros lo vimos ahí, Víctor no me deja mentir, lo vimos ahí, vimos cómo se creó esa reflexión. Eso solo se hace si se está pensando en el enemigo. Si se está pensando en el enemigo. Y nunca hay que perder de vista al enemigo. Y al enemigo principal, y sobre todo cuando se tiene un enemigo tan peligroso como el imperio norteamericano. Yo creo que Fidel es nuestra máxima autoridad en eso, y si nos inspiramos en él, no vamos a cometer al menos error de menospreciar al enemigo, cosa que cuando se comete, bueno, nos pasan cosas que son negativas. Bueno, muchas gracias. Antes de ir, yo le voy a pedir disculpas porque me voy a tener que ir por razones también del periódico La Jornada, pero yo una propuesta que quiero hacer es que pensemos
Después, esa misma cátedra puede dar a las universidades. Se los dejo a ustedes. ¿Están algo querido? Yo lo quiero escuchar. No quiero levantar porque ustedes hablan. Bueno, le damos la despedida de Estela. Un fuerte aplauso. Bueno, y ahora sí le damos la palabra al embajador de Cuba en la Argentina, Orestes Pérez Pérez. Buenas noches, amigos, camaradas, muchas caras conocidas acá en este espacio. Cuando hace algunos días Patricio me comentó de la posibilidad, o más bien me invitó a compartir con ustedes el inicio de esta cátedra de pensamiento Fidel Castro, por supuesto que no dudé ni un minuto en aceptar su propuesta. Pero bueno, embajador, acomode el día, usted puede. Le dije, no, Patricio, acomódame ustedes. Yo, todo lo que tenga que ver con Fidel es una prioridad sin discusión ninguna. Yo le agradezco profundamente esta iniciativa en nombre de mi gobierno. Promover y difundir y estudiar, comprender la obra y el pensamiento revolucionario, el pensamiento en general de Fidel Castro es una cosa que ayuda a comprender muchas cosas que por ahí leyendo no comprendemos. Acercarse al pensamiento de Fidel es sin duda acercarse a un mundo muy abarcador. Pero no hay una obra de Fidel, una idea de Fidel que no trascienda el escenario cubano y se convierta indiscutiblemente en una idea y en un pensamiento latinoamericano y mundial. Hablar de Fidel, o para hablar de Fidel, yo creo que es importante, para hablar de su pensamiento, remontarse a su niñez. Esos primeros años en Virán, ese Virán que él siempre considera que fue como el espacio que lo enseñó al principio a abrir los ojos, a comprender lo que eran las desigualdades. Hijo de un gallego, Ángel Castro, y de una pinareña, Lina Rush, se asentaron después de varios movimientos en todo el país, se asentaron en una zona del oriente cubano, Virán. En Virán Fidel conoció, como les decía, y vivió de cerca la desigualdad. El padre, por razones de mucho trabajo, logró crear cierta fortuna y tenía algunos empleados en su hacienda, en su espacio donde él trabajaba. Y Fidel intimó desde el principio con muchos trabajadores de la hacienda, en particular con algunos haitianos. Y fue Virán, él lo reconoce, el espacio que empezó a transformar su pensamiento, que empezó a transformar su manera de ver el mundo. Todavía ese mundo limitado a ese espacio donde vivía, pero era su mundo. Era ese mundo que le trasladaba lo que estaba viviendo y lo que estaba sintiendo. El mismo Fidel, en una magistral definición, cuando le preguntaron qué cosa era ser revolucionario, él decía que el hombre no es totalmente dueño de su destino.
El hombre también es hijo de las circunstancias, de las dificultades, de la lucha y de los problemas. Y sobre esos problemas va labrando precisamente como un torno labra un pedazo de material. El hombre no nace revolucionario, se hace revolucionario. Y durante toda la vida Fidel se fue haciendo un revolucionario cabal, un revolucionario apegado a su tiempo, apegado a sus circunstancias, apegado al pensamiento tal vez más avanzado de su época. Fidel ha sido un hombre muy apasionado de la lectura. Ha leído los clásicos de la literatura universal, ha leído literatura política, ha encontrado, como él dice, y como ha dicho siempre en los libros, parte de la verdad que necesitaba. La otra verdad la ha recogido y la ha tenido de la propia realidad, de la interacción que ha tenido constantemente con esa realidad que no es otra realidad que su pueblo, ese pueblo que constantemente se ha estado transformando y superando. Yo creo que después de ese momento de infancia en Miranda, otro momento importante que marcó el pensamiento revolucionario de Fidel fue la Universidad de La Habana. La llegada a la Universidad de La Habana en los años 40, en esa universidad convulsa, que se debatía en una sucesión de gobiernos entreguistas, gobiernos muy cercanos a Estados Unidos, esa efervescencia juvenil, esas ideas revolucionarias encontradas, que a veces él tenía que buscar un asidero en lo que pensaba, en lo que sentía, en ese mismo interactuar con otras tendencias y con otras maneras de ver el mundo. Ese escenario universitario indiscutiblemente también formó al Fidel de años posteriores. Fue como una experiencia que él mismo ha dicho, marcó profundamente su vida como intelectual y como revolucionario años posteriores. Después vinieron años azarosos para Cuba, esa Cuba que vivía de una dependencia atroz a las políticas norteamericanas. Éramos una colonia de Estados Unidos, desde que Estados Unidos irrumpe en la guerra española cubana, una guerra que fue ganada por los mambises. Sin embargo, Estados Unidos aprovechó la oportunidad para intervenir en esa contienda, y desde esos primeros años hasta el triunfo de la revolución fuimos una colonia totalmente de Estados Unidos. Cuba se hacía exactamente lo que venía de la Casa Blanca y del Congreso de Estados Unidos. El año 52 marcó también un momento importante en la vida política cubana, cuando se produce el artero golpe militar de Batista en el año 52, un año en que iban a haber elecciones en Cuba, que, como les decía, en ese pensamiento de Fidel, que fue un pensamiento que se fue radicalizando, que se fue profundizando, Fidel en esa época creía que era posible lograr cambios en la sociedad cubana a través de la vía electoral. Y en ese año 52, en ese precisamente año 52, se dio cuenta que no era para Cuba el camino de la definitiva independencia, con el entero golpe de Estado de Batista en ese año 52, que violentó todo el orden constitucional establecido hasta ese momento. Y un año después, ustedes conocen porque lo han leído, es una de las epopeyas más grandes que ha tenido la historia de la Revolución Cubana, tiene lugar el asalto al cuartel Moncada. Una hazaña sin precedentes hasta ese momento en la vida militar cubana, porque un puñado de hombres se enfrenta tal vez a uno de los ejércitos más poderosos de América Latina. Pero un puñado de hombres convencidos
de que la vía armada era la única manera de lograr la definitiva independencia de Cuba. Ese año 53 fue la clarinada de lo que después, varios años después, fue el triunfo de la revolución. El Moncada fue el camino, el Moncada fue la guía, el Moncada fue la brújula para el ya de Granma, la Sierra Maestra y posteriormente el triunfo definitivo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. Fidel tuvo que ver en todo este proceso de manera protagónica. No hay un momento en la historia de la Revolución Cubana a partir del año 53 que no esté marcado con el pensamiento y la acción de Fidel Castro. La revolución triunfa y fue una fiesta popular, un hervidero de pueblo en las calles, acompañando a Fidel y a los líderes de esa naciente revolución en años que después iban a ser muy complejos, años que después iban a ser muy difíciles, como lo demostró la propia historia. Fidel decía, lo que hemos logrado hasta este momento con tanto sacrificio solo es el inicio de una larga batalla. Esa larga batalla la seguimos dando hoy, defendiendo la revolución cubana en todos los campos a nivel nacional y a nivel internacional. Fidel fue un precursor de todas las ideas transformadoras y revolucionarias en todos los años de revolución. Desde la campaña de alfabetización que sacó de la ignorancia a millones de cubanos, pasando por la reforma agraria, la nacionalización de las empresas norteamericanas. Todas las empresas, las grandes transnacionales, estaban en poder de Estados Unidos. Nosotros si queríamos ser consecuentes con la revolución y ser consecuentes con ese pueblo que nos pedía transformaciones, nosotros teníamos que nacionalizar esas grandes empresas transnacionales que dominaban toda la economía cubana. Y Fidel tuvo que ver mucho en todos esos primeros años de la revolución y después con el decursar del tiempo en otros procesos importantes de la revolución, como fue toda la transformación y la revolución que hubo en el campo educacional, en el campo cultural. Fidel fue un abanderado de la cultura como escudo de la nación, como defensa de la nación cubana, un abanderado del desarrollo del deporte, el deporte masivo, el deporte practicado por la población y no el deporte de élite. Fue también precursor de ese pensamiento que imbrica el deporte y la cultura con lo más sano de la población cubana. Pero Fidel también fue el precursor, el diseñador, pudiéramos decir, de la necesidad de la integración latinoamericana y caribeña. Esa integración necesaria, pero esa integración autóctona latinoamericana y caribeña, sin la presencia de Estados Unidos. Fidel siempre vio en la Organización de Estados Americanos una entidad que expoliaba a los pueblos latinoamericanos y caribeños, donde se definía y se decía lo que Estados Unidos creía que era conveniente para la política regional. Y nosotros siempre, con Fidel a la cabeza, fuimos precursores y abanderados de una integración latinoamericana y caribeña que no tuviera en cuenta esos principios y esos preceptos norteamericanos. Y afortunadamente, con el paso del tiempo y con mucho empeño, estamos hoy ante una situación privilegiada. O sea, con falencias y todavía con mucho camino por andar y con muchas dificultades que superar. América Latina y el Caribe tiene hoy verdaderos organismos de integración latinoamericana como la CEDAW, la UNASUR, el ALBA
y Fidel, reitero, fue abanderado y precursor de la necesidad de esos mecanismos de integración para lograr la verdadera y definitiva independencia de nuestro pueblo. Hemos sido, a partir del pensamiento revolucionario y solidario de Fidel, una revolución solidaria con el mundo entero. O sea, Fidel nos enseñó a no dar lo que nos sobraba, porque nunca nos ha sobrado, sino a compartir lo que teníamos. Y ese ha sido siempre el pensamiento de Fidel y el ideario de Fidel, que es un ideario y un pensamiento que tiene sus raíces en el pensamiento de Martí, cuando decía que patria era humanidad. Y para Fidel, un alumno y un precursor de las ideas martianas, también patria es humanidad. Por eso miles de médicos cubanos están hoy en los lugares más recónditos de Brasil, combatiendo hasta hace apenas 2 meses la epidemia de ébola en África, ayudando al pueblo de Haití a salir poco a poco de esa situación en la que vive, esa situación de olvido en la que vive. Y esa solidaridad y esa hermandad del pueblo cubano que está hoy presente a través de sus brigadas médicas y a través de sus profesores del Yo Si Puedo y a través de la Operación Milagro y de los entrenadores deportivos, es una enseñanza de Fidel. Fidel nos enseñó, reitero, a estar presente donde lo necesita al que más falta le hace. Y ha sido también un principio rector de la Revolución Cubana y de la política exterior de la Revolución Cubana, la solidaridad. El otro principio rector de la Revolución Cubana y de la política exterior cubana ha sido el internacionalismo proletario, practicado por Fidel y por el pueblo cubano en varias experiencias en el exterior. Aquí se mencionaba, yo creo, una de las más importantes, que fue la presencia de Cuba, de las tropas cubanas en Angola, a un pedido del gobierno angolano, porque siempre fuimos incapaces de llegar a lugares donde no nos pidieron. Cuando estábamos en los lugares donde estuvimos y estamos hoy en los lugares que estamos, es porque los gobiernos nos los han pedido. Y nosotros estuvimos en Angola todos esos años, ayudando a la independencia de Angola, luchando contra el apartheid, por la independencia de Namibia y de Sudáfrica, porque los gobiernos de esos países, sobre todo el gobierno de Angola, nos los pidió. Y es tal vez una de las epopeyas más grandes que haya vivido el pueblo cubano en los años de revolución. Miles de cubanos pasaron por Angola. Yo coincido con Estela y con mi amigo Patricio de que la epopeya y la presencia desinteresada de Cuba en Angola y la certera conducción de Fidel desde Cuba a través de un mapa y teniendo esporádicas comunicaciones con los militares nuestros en Angola, nos guió al pueblo angolano a la victoria definitiva. Yo creo que sería un tema importante de discusión ese pensamiento internacionalista y solidario de Fidel. Nosotros salimos de Angola sin absolutamente nada. Solo nos llevamos de Angola nuestros muertos. Nosotros no fuimos a Angola a pedir médico alguno ni a buscar riqueza alguna. Fuimos a Angola contribuyendo con un pedido del pueblo y del gobierno angolano y nos fuimos absolutamente sin nada material, solo con nuestros muertos. Yo creo que hablar del pensamiento revolucionario, de los aportes de Fidel al pensamiento más avanzado y más progresista en América Latina y el mundo es obligada referencia a su reflexión. Yo creo que las reflexiones de Fidel durante todos estos años son una brújula y un material de estudio insustituible
para todo revolucionario que quiera comprender la verdadera dimensión y la verdadera magnitud del pensamiento revolucionario de Fidel, que es un pensamiento que se nutre y se alimenta de los próceres de la independencia latinoamericana, como Martí, como Sandino, como Artigas, como Bolívar. O sea, Fidel es el revolucionario y el pensador político tal vez más importante junto a Chávez que haya tenido América Latina en los últimos 40, 50 años, pero es un pensamiento que se fue nutriendo de todos estos pensadores latinoamericanos que lo antecedieron. Yo felicito profundamente esta iniciativa. Yo creo que el pensamiento de Fidel es un pensamiento que perdurará por muchísimos años y es un pensamiento que merece tiempo y estudio como el que le van a dedicar a ustedes. Muchísimas gracias. Desde el CESMA, Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor P. Agosti, Centro de Estudios del Partido Comunista de la Argentina, a dos actividades que nos parecen de mucha importancia. Mañana, 19 horas, en el Comité Central del Partido Comunista, Avenida Entre Ríos 1033, vamos a hacer una presentación de la revista Cuadernos Marxistas, ¿no?, que nos ante Patricio. Y el próximo domingo, desde las 15 horas, es una gran jornada, va a estar el cuarto festival de arte popular Mercedes Sosa, donde tendremos grandes números artísticos y una mesa política interesantísima en la que contaremos con Teresa Parodi. Queremos invitarlas a estas próximas actividades y queremos... Una cosa que yo olvidé, que no me puedo ir sin comentar. Yo creo que es clave, es importante. Yo creo que incluso es lo más importante. Me iba a ir sin decir, yo creo, lo más importante.